Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente al programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos da nuevamente de poder presentar este programa. Amén. Le pedimos que su compañía esté con nosotros, su dirección a través del Espíritu Santo nos acompañe y que este mensaje pueda ser de gran bendición para las personas que lo están escuchando en estos momentos. Gracias por escucharnos. Pedimos su bendición al exponer su palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hemos venido presentando una serie de temas que esperamos, oramos, para que tanto nosotros como todos ustedes, ahí donde quiera que nos escuchen, podamos ir afianzándonos, conociendo más a nuestro Creador, conociendo más esa relación que Él espera que tengamos, porque hablamos casi en todos los programas que viene un momento de crisis. Viene desde Norteamérica, que se transmite este programa. Estamos esperando la inminente ley nacional dominical, lo sabemos. Pero yo pregunto, mi hermano Jan, ¿estará el pueblo? Y me estoy refiriendo ahora a aquellos que dicen que son cristianos, que dicen que son de la fe, muchos de ellos, de nuestra parte de nuestra fe. La pregunta es, ¿estaremos nosotros preparados para lo que viene? Esa es la pregunta, espiritualmente. Espiritualmente necesitamos estar preparados para esa gran prueba, porque si nosotros no hemos logrado un conocimiento personal de la obra de la redención, de la obra de Cristo Jesús, de nada sirve que va a llegar esa prueba y vamos a sucumbir, o van a sucumbir las personas que anhelan pues que llegue esa prueba o que se hable tal vez de esos temas, porque eso en muchas personas, a veces las personas anhelan escuchar esos mensajes, que se predique constantemente ese tema que usted acaba de mencionar, por ejemplo, pero ¿y qué hay de la preparación espiritual, Pastor Pérez? ¿Qué hay de nuestra vida espiritual con Cristo Jesús? Sí, o sea, eso es lo que debemos nosotros, yo creo, tanto ministros como la hermandad en general, procurar que diariamente nosotros estemos caminando con Jesús. Amén. Porque las señales las tenemos, las profecías están a vuelta de la esquina. Hemos visto cómo el hombre pecado se ha exaltado, cómo los reyes de la tierra van en pos de él. Todo eso lo estamos viendo. Pero otra vez, nuestra preparación, por eso es que esta parte que queremos presentar hoy sigue siendo de mucha importancia. Amén, para nosotros. O sea, la creación en relación con la redención nuestra. Eso, vamos a ahondar un poquito en eso. Me gusta mucho el texto que presenta las palabras que presenta el apóstol Pablo. Pablo presenta en Efesios una carta que le mandó a los cristianos que estaban en Éfeso. Los cristianos de Éfeso en ese tiempo estaban pasando por gran tribulación. Estaban siendo perseguidos. Podemos decir que ya la imagen de la bestia, tenían todo allí, la persecución ellos. Pero fíjese lo que le dice Pablo. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo, mi hermano? Sí, en el libro de Efesios capítulo 2 y el versículo 10, un hermoso texto, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para malas obras, no para seguir pecando, no para seguir transgrediendo la ley de Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, otra vez, Pablo estaba tratando de recordarle a aquellos cristianos que como nosotros vamos a pasar por gran tribulación muy pronto, que lo que debemos tener pendiente es que no nos desviemos
de ese gran cometido, de ese sublime llamado, o llamado sublime que Dios nos hace, de que nos ha llamado a hacer, mantenernos en obediencia a Él, a su palabra, que no le dejamos torcer ni a izquierda ni a derecha. Así que la obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, Amén, amén. devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevara a cabo el propósito divino de su creación. Amén. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo fue? Lo hizo perfecto a su imagen. Lo estudiamos en los programas anteriores de esta serie. Ajá. ¿Qué revela acerca de Dios en el primer versículo de la Biblia? Bueno, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, muy importante, pastor, porque en Cristo nosotros somos creados nuevamente. No creados físicamente, sino espiritualmente. Amén. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo en esa entrevista nocturna que tuvo con él allí en el capítulo 3 del libro de Juan. El que no naciere de nuevo no puede heredar el reino de los cielos. Amén. Nicodemo, que era un príncipe de la nación judía, no era un hombre ignorante. No. Era un hombre que era un príncipe de la Corte Suprema de Justicia en los días de Jesús, se puede decir. Y era un maestro de Israel. Es correcto, no entendió las palabras de Cristo. Me llama mucho la atención ese texto de Efesios 2:10, dice, creados en Cristo Jesús. Amén. No dice creados por Cristo Jesús, no dice creados por Dios, dice creados en Cristo Jesús. Tenemos que entender el lenguaje bíblico. ¿Qué significa eso? Bueno, se nos viene a la mente 2 Corintios 5:17, Ajá. ¿verdad? Sí. El que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, amén. Nueva creación es. Sí. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. He aquí, todas son hechas nuevas. Termina el versículo diciendo. Exacto. Todas. Este es el concepto que está enseñando el apóstol Pablo en estos textos que estamos citando. O sea, estamos hablando de la creación y también de la redención. O sea, del poder de Dios en nosotros, si se lo permitimos, obrar en nosotros, Sí, así. mientras, en otras palabras, mientras el mundo va a ir en pos de la bestia, en pos de todos estos engaños, el pueblo de Dios debe permanecer inconmovible, Amén. firme en el llamado que Dios nos ha dado para este tiempo. ¿Cierto? Gloria a Dios. ¿Ok? En eso se diferencia la verdadera adoración a nuestro Creador y a los dioses falsos. Así es. Allí en Jeremías, capítulo 10, hay una advertencia. ¿Cuál fue la advertencia que Dios nos da a través de este profeta? Bien, dice en Jeremías capítulo 10, versículo del 11 al 16. Presten mucha atención a estos textos. Tomen nota de ellos, por favor. Dice así el profeta, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo, o sea, el que creó la tierra con su poder, Amén. el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia, o sea, cada vez que llueve sobre la tierra es porque Él es un mandato de la voz de Dios. Amén. Y dice, y el viento saca de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Y termina el versículo 16, no es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad, Jehová de los ejércitos es su nombre. Aquí obviamente Jacob o Israel es un símbolo de quiénes hoy día. Del pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Estaremos nosotros también rodeados de ídolos en este tiempo? Tanto en la Definitivamente. personal como denominacionales, etcétera, etcétera. Hay ídolos de todas clases hoy en este tiempo, Pastor Pérez. No solamente ídolos de madera o de yeso, sino que también las personas consideran como ídolos a deportistas, por ejemplo, a cantantes, por ejemplo. El materialismo. Exactamente, estrellas de Hollywood. Los ven como, la misma palabra lo dice, estrellas de Hollywood. A un familiar nuestro puede convertirse en ídolo, un ministro
etcétera, etcétera. Ídolo es todo aquello que nos robe el tiempo y nos aparte completamente de la adoración al verdadero Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces, y debemos notar que este mensaje Dios se lo manda al pueblo, a su pueblo en esos días, cuando estaban a punto de ser destruidos por la Babilonia literal. Ustedes se acuerdan, allá en el 586 antes de Cristo, Dios levanta a este profeta y le dice, le está anticipando el por qué esa gran destrucción venía. Hoy día también sabemos que la Babilonia mística o figurativa que se presenta en Apocalipsis está socavando, ha ido socavando la pureza del Evangelio por muchos siglos, y Dios en su infinita misericordia ahora trata de llevar al pueblo, al mundo cristiano, a todos ustedes, hermanos y amigos, igual que a nosotros, a la pureza del Evangelio, del mensaje de redención. Amén. Que es lo que estamos hablando hoy día. ¿Verdad? El mismo profeta Jeremías dice en el capítulo 14 y el versículo 22, ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? Es una pregunta que hace el profeta. Claro. ¿Y darán los cielos lluvias? Porque ya leíamos en Jeremías capítulo 10, versículo del 11 al 16, que es por la voz de Jehová que hace subir las nubes de lo postrero de la tierra y hace los relámpagos con lluvia. Es a través del poder de Dios. Y sigue diciendo el profeta en el versículo 22 del capítulo 14, ¿no eres tú, Jehová, nuestro Dios? Amén. En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Amén. O sea, estamos viendo, Pastor Pérez, en estos dos textos de Jeremías 10 y Jeremías 14, que el profeta Jeremías está resaltando y está exaltando a la misma vez el poder creador de Dios. Dios es un Dios de poder, de sabiduría, de saber. O sea, ese mismo poder que Dios usó para crear al mundo en 6 días es el mismo poder que Él va a usar para recrear en nosotros una nueva naturaleza. Amén. Eso fue lo que conversábamos en programas anteriores y estamos recalcándolo solamente hoy, ¿verdad? También en los días en el Nuevo Testamento se repitió la historia. Pablo le tocó enfrentar esta situación de personas que creían que seguían a un Dios, pero estaban siguiendo ídolos. Está en el libro de los Hechos, capítulo 17. Y Pablo le lanza un reto a su audiencia. Y fíjense, específicamente a los atenienses. Allá en Grecia, ¿no? En Grecia, claro. Y vale la pena mencionar, Pastor Pérez, que los griegos eran politeístas. O sea, creían en muchos dioses. Claro. O sea, Pablo estaba en un terreno no muy... O sea, no era un terreno cristiano, en otras palabras. No llegó a una sinagoga, no llegó a una iglesia, sino que llegó a un lugar donde verdaderamente estas personas no creían o no practicaban la verdadera adoración al verdadero Dios. Y en nuestros días, aunque muchos niegan de que siguen la religión politeísta, pero sí, en cierta forma, Satanás lo ha llevado a creer en ciertos intercesores que son ídolos, personajes como Pedro, José, María, todos esos personajes que sí, que fueron hombres y mujeres que vivieron una vida consagrada, que sin duda la vamos a ver, van a ser resucitados. Amén. Cuando Cristo venga en la nube de los cielos. Amén. Pero que de ningún modo podemos tomarlo como intercesores, porque el único mediador entre Dios y los hombres, dice el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, allá en Hechos 4:12, es Cristo Jesús, amén, Señor nuestro. Y el apóstol Pablo lo dice en Timoteo también. También. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sí, ese texto muy importante, que tomen nota nuestros hermanos y amigos ahí, porque Dios es un Dios celoso. Él es el creador, Él es el redentor, pero Él quiere que nuestra lealtad solamente sea a Él. 1 Timoteo 2:5. Léalo, por favor, si usted lo tiene ahí. Claro, aquí lo tenemos, porque hay un solo Dios, dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores? Dice uno solo. Uno solo, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si la palabra de Dios nos dice, y también podemos corroborarlo, lo mismo dice la misma Biblia católica, ¿ok? Para que aquellos
que por si acaso le están diciendo, porque yo sé que a muchos le dicen, no, que esa es la Biblia que están leyendo estos protestantes ahí que salen por televisión y por radio a nivel nacional o internacional, no le crean. No, hermanos, esto es palabra del Señor. Lo mismo dice aquí. Noten cómo se lo va a leer en esta versión. Porque uno es Dios. Versión católica, Nácar Colunga. ¿Ok? Por favor. ¿Ok? Noten bien. Porque uno es Dios. Uno también el mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús. Óigame, nosotros decimos en nuestro idioma castellano que más claro no puede cantar un gallo. Se dice así también, ¿no? Allá en Sudamérica. Sí, correcto. ¿Verdad? O sea, más claro no puede. La palabra de Dios es clara. Así que Pablo, primero vimos ya que los profetas en el Antiguo Testamento combatieron ese asunto, ¿no? Querían llevar al pueblo solamente al Dios creador, al Dios redentor. Pablo, en el Nuevo Testamento, también tuvo que enfrentar ese problema. Y nosotros en este tiempo, con el amor y el tacto posible, también tenemos que desenmascarar esos engaños del enemigo. Definitivamente, pastor, porque la palabra de Dios es clara. Nosotros solo tenemos un mediador que se llama Cristo Jesús. No tenemos que recurrir a ningún ser humano, donde un sacerdote, donde un ministro, para que interceda ante nosotros por Dios. Mucho menos. Porque tenemos nuestro gran sumo sacerdote que se llama Cristo Jesús, que traspasó los cielos y está en el lugar santísimo del santuario celestial intercediendo por cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo en Hechos 17, cuando llegó allí a Atenas, la capital de Grecia en ese entonces, versículos 22 al 29, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Había una inscripción allí en Grecia que Pablo vio y decía: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, Pablo aquí está resaltando nuevamente, pastor, el creador de los cielos y de la tierra, el verdadero Dios. En otras palabras, Pablo le dijo a los atenienses: ese es el Dios que yo les vengo a predicar. Ese Dios que ustedes dicen que no conocen y que adoran sin conocerle, es el creador de los cielos y de la tierra. Y que a través de Él únicamente es que podemos ser restaurados de nuevo, llevados de nuevo a la imagen de Dios. Amén, es muy importante. Yo creo que no tenemos que leer el resto de los versículos, porque ya ese es el meollo de lo que él estaba hablando allí. Enfrentando presentando ese gran contraste que hay entre aquellos que adoran ídolos, que siguen adorando ídolos, no le va a llevar a ninguna imagen de Dios restaurada en su vida. A lo contrario, lo están preparando para que reciban la imagen de la bestia, ¿verdad? Fíjate, en este tiempo, Dios, es que el Señor es tan misericordioso, ¿no? Por eso que en este tiempo, en estos últimos días, Dios, conociendo que estaría prevaleciendo una religión falsa, que estaría prevaleciendo una religión de fábulas y de tradiciones, Él manda un mensaje potente para despertar al mundo. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, ahí encontramos Apocalipsis. Es el meollo, como dicen, del mensaje del primer ángel, que es la última advertencia. El mensaje de los tres ángeles contenido en Apocalipsis 14, unido con el Evangelio eterno, por supuesto, no se pueden separar el uno del otro, porque hay unos que predican una cosa pero no predican la otra. Es un paquete completo. Amén. Es un mensaje que debe ir unido, debe ir junto. El mensaje del primer ángel, unido con el del segundo y del tercero, y el Evangelio eterno, es la última advertencia para esta tierra. Amigos y hermanos, dice Apocalipsis 14, 6 y 7, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Esa palabra ángel en griego es ángelos, que significa mensajero. O sea, no es que un ángel va a venir a esta tierra a predicar. O sea, un ángel literal, Sí, no lo vamos a ver exactamente, volando. que va a venir a predicar el Evangelio. No, esos ángeles o mensajeros representan a los hijos e hijas fieles a Dios en el tiempo del fin,
que han de predicar este evangelio eterno. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos aclarando, ¿no? Esos hijas e hijos fieles, ¿dónde están ahorita? La mayor parte de ellos. ¿Dónde es que están? Usted acaba de decir que este mensaje va a ser llevado a cabo por los fieles hijos e hijas que Dios tiene en esta tierra. Yo pregunto específicamente, ¿dónde están ahorita, en este tiempo, la mayor parte de ese pueblo que son fieles a Dios, pero que todavía no le ha llegado la luz? Bueno, la Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 dice, salid de ella, pueblo mío. O sea, están en Babilonia. Amén. O sea, hago esta aclaración también porque muchas veces se nos malinterpreta, mi hermano. Se nos malinterpreta. Dicen, ustedes creen, los adventistas del séptimo día, creen que son los únicos que se van a salvar. Se creen los mejores. Se creen los mejores. No, y es todo lo contrario. La gran mayoría del pueblo de Dios hoy día están ahí dentro de todas esas iglesias populares. Por eso Dios manda este mensaje. Exacto. ¿De dónde salió usted? ¿No fue de la iglesia popular? Así es. ¿De dónde estaba este servidor? ¿No era en la iglesia popular? Dios está sacando a su pueblo, Amén, a sus hijos. De ahí salid de esa confusión. Usted que pretendía creía que iba a ser un ministro para Dios, llega a descubrir en el libro en la Biblia, en la palabra de Dios, cómo lo descubrió Martín Lutero, cómo lo descubrió Jos, cómo lo descubrió Jerónimo y muchos hombres y mujeres. Hasta nuestros días, por la gracia de Cristo, hemos descubierto a través de la Biblia, la palabra de Dios, que estábamos siendo engañados y que en vez de llegar a ser un ministro para Dios, la Biblia dice ahí que íbamos a estar participando de ese gran conjunto de confusiones religiosas que la Biblia le llama la Gran Babilonia. Estábamos en la misma condición, Pastor Pérez, que se encontraban los atenienses. Otra vez. Por eso eran muy religiosos. Nosotros éramos religiosos. ¿Cómo? No éramos ateos. Óigame. Cuando no conocíamos el evangelio eterno que está aquí en Apocalipsis 14 o que están en los evangelios. Éramos muy religiosos, creíamos en Dios. En fin, igual que los atenienses, eran muy religiosos, pero no conocían a ese Dios verdadero. Adoraban al Dios no conocido. Sin conocerlo lo adoraban. En la ignorancia. Exactamente. Sí, nosotros probablemente también en la ignorancia adorábamos a Dios y encima de eso adorábamos a otros dioses como otros santos o tal vez a la Virgen María, etcétera, etcétera. Pero cuando uno conoce el evangelio, cuando uno conoce la verdad de la palabra de Dios, pues viene lo que le sucedió al apóstol Pablo, viene un cambio, viene una obra de redención, de nacer de nuevo. Que ese cambio, cuando ese cambio se produce en nuestras vidas y tomamos la decisión, entonces nos van a empezar a ver como si estuviésemos unos desquiciados mentales, como si fuéramos locos. Uno trata de alcanzar y tristemente esa ha sido la experiencia de muchos, ¿no? Y por eso los reformadores fueron expulsados, excomulgados o excomulgados, ¿verdad? De la religión popular y fueron quemados vivos y fueron más de 50 millones de personas sufrieron martirio durante 1260 años que especificaba la profecía bíblica en el cual ese poder popular, político, religioso que estaría surgiendo desde Roma, estaría llevando a cabo todo aquello. Hermanos y amigos, esto no es un cuento, esta no es una fábula, esto son realidades. ¿No? Podemos decir, y yo sé que tenemos un bosquejo largo, mi hermano Jean, pero es que podemos decir por la gracia de Dios aquí, que no estamos hablando algo que alguien nos ha contado, es que hemos vivido en eso. Gran parte de mi juventud yo la pasé asistiendo a un seminario. Bueno, gran parte de mi juventud, y usted también, yo fui monaguillo de años y creíamos que estábamos sirviendo a Dios. Por favor, y estábamos sirviendo pero en ignorancia. Dios quiere en su amor que salgamos de ahí. Usted mencionó Apocalipsis 18, 4. Es un llamado de amor. Amén, así es. El mundo le llaman como le llamaban a Pablo, que estaba loco. Pero ¿sabe una cosa? Pablo pudo decir, y eso es lo que queremos por la gracia de Dios. Y usted que me escuche, poder decir algún día, porque no he rehuido anunciaros
todo el consejo de Dios. No Amén. podemos esconder estas verdades. Amén, así Porque es. la hemos vivido, hermanos y amigos. Perdóname, te No, prometo no. que te voy a... No, es importante lo que usted trae, esos puntos hay que aclararlos definitivamente porque el Evangelio es algo maravilloso, el Evangelio es una experiencia Amén. que tenemos que aprender a vivir. Por eso hemos titulado el programa de hoy La creación y la redención, o sea, exactamente lo que Cristo hizo fue venir y redimirnos del pecado. Y la palabra redención es prácticamente recreación. O sea, Cristo quiere hacer de nosotros una nueva criatura, Amén. un ser nuevo, Amén. espiritualmente hablando, por supuesto, porque obviamente no podemos volver al vientre de nuestras madres y volver a nacer como creía Nicodemo que era lo que Cristo estaba queriendo decir allí en Juan capítulo 3. Dios quiere crear en nosotros un corazón nuevo, Amén. un corazón de carne, como dice el profeta Ezequiel, y quitarnos ese corazón de piedra. Mire cómo termina Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, o sea, esto va a ser un mensaje que se va a predicar en el mundo, va a ser mundial, va a ser a gran voz, no en un tono bajito, Escondido. no un tono menguado, escondido, sino que va a ser a gran voz. Dice, temed a Dios. La palabra temer a Dios no significa, queridos amigos y hermanos, tenerle miedo a Dios. Ay, qué miedo. No, temer a Dios es obedecer a Dios. Bueno, Y dice, y darle gloria. Darle gloria es reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Como estudiábamos en temas anteriores cuando Moisés le pedía a Dios allí en el monte Sinaí, muéstrame tu gloria y me basta. O sea, Dios dijo, yo no puedo mostrarte tu gloria porque no hay un ser humano en esta tierra que vea mi gloria y pueda seguir viviendo, sino que Dios le mostró su carácter, proclamó su nombre y dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Se está llevando a cabo un juicio investigador en estos momentos, amigos y hermanos. ¿Cómo vamos a compadecer nosotros ante ese juicio? Y dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, tenemos que volver a la adoración al verdadero Dios, pastor. Este es el mensaje que Pablo llevó a Atenas. amén. Pablo llevó el mensaje del primer ángel. Amén. Hizo un llamado a los atenienses a que obedecieran y que adoraran al verdadero Dios, al que hizo el cielo, la tierra. Y el mensaje del primer ángel nos lleva nuevamente a adorar al verdadero Dios. Ahora, usted mencionó algo ahí hace un ratico, de que el temor de Dios que habla de Apocalipsis no es miedo, sino es sinónimo de obedecerle sus mandamientos. Cuando pronunciamos esas cosas tan solemnes, pues todo esto es solemne, a mí me gusta dejarle palabra de Dios. Así Porque es es. que el mundo está lleno de palabrerías de los ministros. Y no quiero que ninguno de nosotros aquí caigamos en semejante cosa que solamente hablemos. Déjeme leer algunos versículos rapidito. Usted me va a acompañar para probar lo que usted dijo con la Así es. palabra de Dios. El temer a Dios, mis amigos, está relacionado en la Biblia con esa reverencia, con la obediencia. Amén. Mira, ahí en Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Léalo para que usted vea. O déjeme leérselo, ahora que yo lo tengo. Búsquese el 6, 2 al 8. También, por favor, allí, el mismo libro de Deuteronomio. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que pide Jehová de nosotros? Que lo le temamos. temas. Ahora, ¿es miedo? No. No, noten bien la palabra de Dios, como sigue hablando aquí. Que andes en todos sus caminos. ¿Qué más? Y que lo ames. ¿Qué más? Y que sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y qué dice el versículo que sigue? Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. O sea, otra vez, el temer a Dios no es tenerle miedo. ¿Por qué tenemos que aclarar esto, mi hermano? Porque el enemigo ha infundido una religión tan falsa que han creado a Dios casi un monstruo. Han querido hacer de nuestro amado Padre Celestial un monstruo. Hermano, es más de una vez, cuando estaba queriendo supuestamente prepararme para el sacerdocio, para un ministerio,
cada vez que yo pensaba que yo tenía que yo iba a ser supuestamente un instrumento para sacar gente de llamas del purgatorio, yo decía, pero, óyeme, pero ¿a qué Dios es que yo le voy a servir? Es un monstruo que está pecando, que está quemando a la gente buena allí en un purgatorio. Ese siempre ha sido el plan de Satanás. Lo hemos dicho mucho a través de estos programas radiales y a estos programas de televisión. ¿Cuál ha sido el plan de Satanás? Mancillar el carácter de Dios. Sí, y de hecho, yo llegué a presentarlo a mis 16 años, 17 años. Y decía, pero este Dios es el monstruo más grande. Imagínense. Es el monstruo más grande. Pero alabado el nombre de Dios, cuando venimos a las Escrituras, es el Padre amante, Amén, así el es. Creador, el Redentor nuestro, que va a destruir a los impíos, sí. Con azufre y fuego, sí, es verdad. Es cierto. Pero no es que lo va a estar quemando toda la eternidad. No es que la gente buena la va a llevar a un purgatorio, por favor. Entonces, note bien, aquí hay otro texto. ¿Lo tiene ahí usted? Deuteronomio 6 me dijo. Sí, 6. Versículo. Si quiere puede leerlo, 1 y 2. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Si nosotros guardamos esos 10 mandamientos, como decía Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 13, vamos a ser prosperados. Claro, y ahora noten bien el versículo que sigue. Versículo 2 de Deuteronomio 6 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. O sea, otra vez. O sea, estos son bendiciones garantizadas, promesas garantizadas para aquellos que guardan sus mandamientos, claro, que temen a Jehová. Amén. O sea, que respetan, que anden en sus caminos, que le sirvan a Él solamente, que Él sea el Creador, su único Redentor. Es Amén. lo que quiero dejar aquí en claro, ¿no? Hay otro ejemplo, brevemente lo leemos en Génesis capítulo 22, en el caso de Abraham, por ejemplo. Cuando Abraham recibe la noticia, le dice Dios a Abraham en el versículo 2 del capítulo 22, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, esto es fuerte, pastor, una prueba muy dura para un padre que amaba profundamente a ese hijo, a ese único hijo que lo tuvo en su vejez, pero Abraham obedeció la voz de Dios. Amén. Amén. Aún así no rehusó este hombre en cumplir con el mandato que Dios le había pedido. Todos nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando conocen la historia de Abraham, que cuando lleva a su hijo a ser sacrificado sobre el monte Moria. Entonces, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, en el versículo 10 dice, y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho, le dijo el ángel, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. O sea, el temor de Dios no es tenerle miedo, sino que es la obediencia. O sea, ¿cuál es el meollo del mensaje del primer ángel? Es que el Señor le hace un último llamado al mundo a través de este mensaje, que volvamos nuevamente, queridos amigos y hermanos, a la obediencia perfecta ¿de qué? De los mandamientos de la ley de Dios. Y esto me llama mucho la atención, pastor, porque incluye también la obediencia y la observancia del verdadero día de reposo. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, que tiene que ver con la santidad del sábado. Y dice, temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria. Gloria, darle gloria a Dios es reflejar el carácter de Dios. Y ya que estamos hablando de regresar nuevamente a la obediencia a la ley moral de Dios, el salmista David dice en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, ¿cómo nosotros podemos llegar a alcanzar un carácter perfecto semejante al de Dios? ¿Cómo podemos nosotros ser convertidos? A través de la obediencia perfecta a los mandamientos. Que es una obra de gracia de Dios hecha
en el hombre. Exactamente, ¿Ok? ahí se encuentra el mensaje del primer ángel. O sea, el mensaje del primer ángel está diciendo al mundo, regrese nuevamente a la obediencia, vuelva nuevamente a la obediencia, salgan del pecado, que a través de la obediencia a mis mandamientos, ustedes van a ser convertidos, Amén. van a ser perfectos. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5:20? Creo que está, ¿verdad? Mateo 8:20, ¿Qué? 18:20. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:48. Eh, 5:48. 5:48. Mateo O sea, 5:48. gracias. Bueno, está bien, está bien. Ahora, si tuviéramos tiempo, mi hermano, claro, no vamos a sacar, no vamos, porque el tiempo aquí vuela, televisión, radio, 5:48. vuela. Sí, 5:48, Mateo. Así es. Ok, usted mencionó a Abraham, pero cada uno de esos grandes hombres del pasado se distinguieron porque la Biblia lo expresa así: Noé, Abraham, José, Job, David, de que fueron hombres que temieron a Jehová. En otras palabras, no que le tuvieron miedo, sino que caminaron en obediencia, en reverencia a esa ley de Jehová que Cristo había puesto en sus corazones. Y déjenme decirles, muchos hablan de, así que si tuviéramos tiempo, tengo aquí más de 100 versículos bíblicos que están relacionados en toda la Biblia Con el temor de con Jehová. en relación a la obediencia a los mandamientos de Dios. Así que si algún día quieren pedir ese estudio, se lo mando completamente gratis. Ahora escúchame, muchos hablan de que no tenemos que seguir los mandamientos de Dios porque estamos en el nuevo pacto. ¿Sabe una cosa? La Biblia nos habla a nosotros de que porque estamos en el nuevo pacto, la ley de Dios va a estar en nuestros corazones. Hebreos 8:10. Léalo, por favor. Vamos a leer. Podemos leer dos textos rápido ahí en Hebreos. Sí, Uno sí. en el 10 del capítulo 8. Ajá. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, Amén. pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Y en Hebreos capítulo 10. Sí, sí, se repite otra vez. Se repite allí el mismo pensamiento. El apóstol Pablo lo habla allí cuando dice en el capítulo 10, déjame dar el versículo exacto, hablando el apóstol Pablo, para que nosotros tengamos esto escrito en nuestros corazones también, hermanos. Usted leyó a 8:10, ¿verdad? Sí, Señor. Ok, ahora vamos a leerle, perdón, vamos a buscarlo aquí, 8:10, 10:16. Léalo, por favor. Así Léalo. es, en el Léalo. libro de Hebreos capítulo 10, versículo 16 dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, cuando escuchamos a algún ministro, un laico, decir, no, que estamos en el nuevo pacto, por eso no tenemos que guardar los mandamientos y la ley de Dios ya. ¿Qué es lo que está mostrando esa persona? ¿Que es Dios su redentor o es un ídolo? Porque un ídolo se puede hacer de una fábula, de un engaño. Así es. ¿Ok? Así que continuamos entonces aquí para que veamos, hermanos, que a través del único Dios verdadero, nuestro Creador, nuestro Redentor, es que nos va a ser apto a nosotros, no solamente para pasar esta crisis que viene, una ley nacional dominical, va a haber una gran persecución, gran confusión religiosa va a seguir. Dice allí Apocalipsis 13 que aún se harán milagros, harán caer hasta fuego del cielo para querer engañar al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios se mantendrá como, los hijos de Dios van a mantenerse como firmes en un así de Jehová. Vamos a continuar entonces. Entonces pasemos. Ahora, note bien, nosotros hablábamos que Cristo al principio era el verbo y ese verbo era ¿qué? Era Dios. Dios, es Dios. Y Pablo dice en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de ¿qué? De gloria. Y el apóstol Pablo en Romanos 5, 8, 9 también, ¿qué dice? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea, Cristo nos creó
y Cristo mismo nos redimió. Ahora sí, usted ha usado la palabra redimir y es muy bien. ¿Sabe que eso viene, la palabra griega envuelta en eso, tenía que ver como con una compra de esclavos, el ransom que se daba, o sea, La recompensa. La recompensa. Todos nosotros hemos sido esclavizados. Por Satanás. Pero el que nos compró, hermanos y amigos, es Cristo, a través de su sangre. Yo no entiendo por qué si Cristo ya nos compró a través de su sangre en la cruz del Calvario, porque hay muchos profesos cristianos que todavía siguen siendo esclavos. Así es. Yo no entiendo eso. A eso yo me pregunto, me he hecho esa pregunta tantas veces. Si ya Cristo ¿Pero dice esclavos de qué? Vamos a ver. Del pecado, por supuesto. De las tradiciones, de las Sí. ataduras de hombres. Sí, de los pecados de la carne, de la concupiscencia de los ojos, en fin, de las cosas de este mundo, de los placeres de este mundo. Cristo nos redimió. Yo no sé, la redención, por eso dice que es gratuita, es por fe. Amén. Dice, por fe fuisteis justificados, fuimos redimidos. Y muchas personas, Pastor Pérez, en este momento todavía no creen que Cristo tiene el poder o que tuvo el poder para redimirlos cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Claro, cuando usted habla de redimirlo, otra vez, es una completa restauración en nosotros. Así es un es. trabajo del Espíritu Santo, un trabajo de gracia, como el primer texto que usted leyó hoy, Efesios 2:10. Fuimos hechos a su semejanza para que hagamos buenas obras. Yeah. ¿Verdad que sí? ¿Qué más? En Colosenses. Muchas personas, antes de leer Colosenses, muchas personas vienen donde nosotros, y yo sé que han venido donde usted también, donde este servidor, y nos dicen, en la iglesia donde ustedes van, en la iglesia de ustedes, hacen milagros. Y entonces la gente está esperando ver milagros, están esperando ir a una iglesia y ver un show ahí al frente, ¿verdad? Un espectáculo. Pero el mayor milagro que nosotros podemos experimentar en nuestras vidas es el nuevo corazón que solo Cristo nos puede dar. La transformación. Exacto, el cambio de mente, el cambio de vida, la redención en Cristo Jesús. Amén. Colosenses 1, 16 al 18, aprendemos allí que Cristo fue el agente activo en la creación y también en la cabeza de la iglesia. Amén. Dice, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17 de Colosenses 1. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Cristo es eterno. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Espérese. Entonces, no es Pedro. No, es Cristo. Porque aquí hay un estudio que lo podemos mandar gratis. O pueden ir a nuestra página electrónica, elevangelioeterno.org. ¿Fue Pedro el primer papa? La iglesia verdadera de Cristo, mis amados. La cabeza, dice la Sagrada Escritura, es Cristo. No es Pedro, no es Pablo, no es nadie. Y la palabra de Dios aquí está haciendo énfasis en eso. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. La iglesia popular enseña de que solamente hay una iglesia y que ella es la iglesia verdadera. Estamos hablando de la iglesia popular. Y esta iglesia enseña de que la cabeza de dicha iglesia es el obispo de Roma. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. La Biblia dice en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza, o sea, Cristo, el del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por qué Cristo, pastor, es la cabeza de la iglesia? Porque solo Cristo es el creador. Porque Cristo nos recreó nuevamente a través de la redención, a través de su muerte en la cruz. Porque Cristo es el primogénito de todos los muertos y porque en Él todas las cosas subsisten. Amén. Entonces no podemos enseñar a través de este programa que el obispo de Roma es la cabeza de la iglesia, cuando el obispo de Roma no creó el mundo, cuando el obispo de Roma no murió por nosotros en la cruz del Calvario, cuando el obispo de Roma no logró nuestra redención en la cruz, cuando el obispo de Roma no resucita después de que muere en la cruz del Calvario, por eso le dicen el primogénito de entre los muertos. Por lo tanto, el obispo de Roma queda descartado en este programa. No es la cabeza de la iglesia, es Cristo Jesús. Amén. Y dicho de paso, estamos repitiendo lo que Dios dice. Cuando Dios habla, el pueblo tiene que decir ¿qué cosa?
Amén. Amén, así Amén. es. Ahora hay un texto en la Biblia que se presenta a nuestro Creador también como el Redentor. Amén. Léalo, por favor, Gloria a Isaías. Dios. Isaías 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Y usted dijo que Jacob, dice la Escritura, representa al pueblo de Dios. Claro. Dice, y formador tuyo, qué lindo. No solamente nos creó, sino que nos formó. Amén. O sea, Dios creó un cuerpo perfecto. Amén. Qué lindo es Dios, ¿verdad, pastor? Dice, oh Israel, dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Qué hermosa palabra, gloria al Señor. ¿Por qué tener temor? ¿Por qué vivir una vida de incertidumbre? Pastor, yo conozco muchos profesos cristianos que llegan a sus cultos, llegan a las iglesias y llegan con una cara de tristeza, de depresión, derrotados, llegan Cargados. sí, cargados, cuando verdaderamente tenemos un Dios que es nuestro creador, que es nuestro formador, que es nuestro redentor, que es nuestro Padre celestial. Amén. Dice, mío eres tú, dice yo. Ay, qué maravilloso, que yo no puedo Hijos del Rey del Universo. yo no puedo expresar con mis propias palabras el gozo que yo siento en mi corazón en estos momentos al escuchar estas palabras de Isaías 43:1, cuando Jehová, nuestro creador, nuestro redentor, nos dice, tú eres mío. Amén. O sea, ¿se interesa Dios por nosotros, Hombre, pastor? por Porque favor. mucha gente dice, ay, Dios me ha abandonado, me he quedado sin trabajo, ya Dios no me escucha. Bueno, note bien lo que sigue diciendo el profeta Isaías en el capítulo 40, 28 y 29. Note Dice, bien, si hay alguno que está cansado, hay alguno que está agobiado, porque yo sé, hermano, yo sé, el enemigo ha querido agobiarnos a todos, ¿no? Pero aquí hay palabras de aliento para Amén, ti. amén. Note lo que dice la palabra de Dios, léelo. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Dios eterno. La palabra eterno, amigos y hermanos, cuando usted va a un diccionario de la Real Academia Española y usted busca la palabra eterno, en la definición que da el diccionario es que no tiene principio ni fin. Amén. Ok. Dice, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahora, ¿qué cosa hace él? ¿Por qué él tiene todos esos atributos? ¿Qué es lo que él hace con aquellos que le temen, que le obedezcan, que le sigan? ¿Qué? Lea el versículo ahí. 29 de Isaías 40 dice, él da esfuerzo al cansado, Amén. o fuerzas al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. Así que no hay por qué preocuparnos del futuro. Lo único que tenemos que hacer es ver cómo Dios nos ha traído hasta aquí. No hay que temer miedo, hermanos. Otra vez hago estas énfasis porque mucha gente le tiene miedo a lo que viene. Tienen miedo de que cuando la imagen de la bestia se forme, tienen miedo que va a haber una persecución. Por eso quiero mejor oír a un pastor que diga que no, que me van a llevar al cielo antes que venga la persecución. Tienen miedo de que prefieren mejor obedecer mandamientos de hombres para no tener inconvenientes con mis familiares, mis amigos. Muchos dicen, hermano, yo he tenido ministros y ellos saben quiénes son porque escuchan, ven estos programas, que conversan conmigo y me dicen, yo entiendo todo esto, pero si yo llego a aceptar todo esto, me voy a quedar solo en mi iglesia, o me van a botar, me van a quitar el sueldo, el salario. Hermanos, hay un temor falso ahí afuera, y eso tenemos que romper con eso, esas ataduras. Sigamos al Señor, a Él solo obedecer. Amén, amén. ¿Qué más? Pastor, me llama mucho de gozo estos textos de Isaías 40, 28 y 29. Muchas personas han venido donde mí, por ejemplo, cuando a veces conversamos con algún familiar o algún hermano de la iglesia, me dice, he estado todo el día tratando de llamar a fulano de tal y parece que tiene el teléfono desconectado o suena ocupado la línea. Me lleva mucho de gozo este texto bíblico porque aquí el profeta Isaías nos está diciendo que ese Dios, creador del universo, creador de las galaxias, creador de los cielos y de la tierra, que conoce a cada estrella que hay en el universo y la conoce por nombre. Hombre, dice también el Evangelio, dijo él que ni un pelo de nuestra cabeza cae sin que nuestro Padre Amén, así. no se dé cuenta. Así no es. lo note. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, no lo estamos inventando nosotros,
no podemos pensar, mucha gente cree que ese Dios está por allá sentado en un trono y no se interesa en nosotros. Pero nosotros, queridos hermanos, dice la Biblia que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna sed. Ese Dios, aún en su excelsitud, sentado en su trono allá en el tercer cielo, se interesa en un pobre pecador como yo. Y en usted, amigo y hermano que nos escucha ahí. Amén. Está Claro que dispuesto sí. a darnos fuerza cuando estamos pasando por pruebas. Está dispuesto a darnos fuerza para poder pasar por la prueba que estamos pasando y nos da el poder para vencer el pecado. Nuestra oración debiera ser la del salmista. Mucho se ha hablado de David, se ha predicado de David. Y muchos no entienden que David, después de haber sido caído en adulterio y haber sido un homicida, puede decir la palabra de Dios que tal el corazón de Dios era el corazón de David, pero fue un corazón cuando él se había convertido. Amén. David cometió esos pecados, pero se convirtió. Se arrepintió. Se apartó de todos esos pecados, hermanos y amigos. No siguió siendo el adúltero, no siguió siendo el homicida, no. Él vivió una vida consagrada y eso lo vemos y eso es el llamado que Dios nos da. Nota lo que decía él, Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios. El único que puede crear es Dios, porque Él creó los cielos y la tierra. Y el único que puede recrear, o sea, poner en nosotros un corazón nuevo, es Dios. Amén. Por eso dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, haz de nuevo. Renovar es hacer algo nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Qué lindas palabras, pastor. Eso es conversión. Eso es entender el plan de la redención. Esa es la experiencia que tenemos que pasar para poder estar preparados para lo que viene. Pero muchas personas nos dicen o nos llaman, no, nosotros queremos ir a estos programas, nosotros queremos que ustedes prediquen o preparen un programa y nos digan cuándo va a venir la ley dominical, pero muchas de estas personas no han pasado por la experiencia del nuevo nacimiento. Cuando venga esa prueba van a sucumbir porque no están preparados para soportar esa prueba que se avecina porque no han nacido de nuevo. Y déjame decirte, mi hermano, ahora cuando decimos eso, sabe que el 99% de la gente que estarán escuchando este programa o viéndolo, no tienen ni la menor idea de qué usted acaba de decir ahí, de esa ley nacional dominicana. No saben. Así es. O sea, por eso tenemos que recalcarle, mostrarle en la palabra de Dios. Mis amigos, todo esto lo hablábamos en programas anteriores, pero como solo una minoría es que sigue cada programa, hoy día estarán escuchando, viendo este programa, personas que nunca habían oído tal cosa de lo que hemos estado leyendo aquí o mencionando. Y hermanos y amigos, estamos refiriéndonos nada más ni nada menos que a la vez que Dios hace este llamado de Apocalipsis 14, 6 y 7 que usted leyó, de temer a Dios, de llevarnos otra vez a la obediencia a Dios, Amén. a la obediencia a los mandamientos de Dios. Por el otro lado, Satanás se inquieta. El dragón sabe que le queda poco tiempo. Y él ha levantado entonces un día falso. Ha levantado un conjunto de creencias basados en tradiciones, en las fábulas. Y como el dragón es el autor de la fuerza y del engaño, él va a tratar de poner por fuerza, como lo hizo en la Edad Media, ¿ok? A través de esta institución popular, va a tratar de hacerlo en Norteamérica y en los países donde visitamos frecuentemente, a través de todo el mundo. Va a tratar de quererse imponer un mandamiento falso. Un mandamiento falso. Hemos hablado un poquito de eso en varios programas y queremos mantener esto porque la gente no sabe en qué consiste la marca, la bestia. No conocen, hermano Chan. Usted le puede preguntar a cualquier persona que se llama cristiano. No tienen ni la menor idea. De hecho, Hollywood en Norteamérica han preparado, Satanás a través de Hollywood incluso, han preparado programas, películas,
se dan conferencias, se escriben libros, supuestamente declarando en qué consistirá la marca de la bestia. Y cuando la gente nos dice, preparen programas, háblennos de estas cosas, es porque o muchos están descuidando la preparación verdadera, otros no tienen ni la menor idea en qué consistirá eso que viene, hermano. No solamente para América, para el mundo entero. Se nos ha dicho, y yo sé, hermano, ojalá que no veamos esto como salirnos del bosquejo, pero hermano, se nos ha dicho que va a venir una sorpresa agobiadora. Abrumadora. Abrumadora. Agobiadora no es abrumadora. Abrumadora, ¿Ok? sí. Okay. Yo digo agobiadora porque va a abrumar. Abrumadora. Para el mundo entero. Y también, ¿tú sabes para quién? Para la llamada iglesia. Yo creo, hermanos, que pesa tremenda responsabilidad. Es un peso que llevamos. Y lo hablamos fuera de los micrófonos, usted lo sabe. Cómo nosotros, por la gracia de Cristo, podamos preparar un pueblo que esté atento. Sí, tenemos que estar atentos a las señales, yo lo sé. Yo lo sé, debemos, y es nuestro deber exponer, aclarar todo eso que viene. Pero otra vez, tenemos que estar preparados espiritualmente. Amén, así es. Y eso es lo que tenemos en este bosquejo, en estos bosquejos aquí. Tanto para aquellos que se llaman parte del profeso pueblo de Dios, como para aquellos que no son. Permítame hacer una aclaración breve en los minutos que nos quedan. Yo sé que el tiempo apremia, pero vemos el caso de los discípulos. Mire, una moneda, siempre lo hemos dicho a través de estos programas, tiene dos caras. El caso de los discípulos no convertidos, no nacidos de nuevo. Cuando llegó la prueba, en Getsemaní, todos salieron corriendo. Y el que le decía que iba a ir con él aún hasta la muerte, fue el primero en abandonar el grupo y salir corriendo, que se llamó el apóstol Pedro. Y negarlo 3 veces. Y negarlo posteriormente 3 veces. ¿Por qué? Porque no estaban convertidos, no habían nacido de nuevo todavía, no habían pasado por la experiencia del nuevo nacimiento. Cuando llegó la prueba del arresto de Cristo Jesús en Getsemaní y llevado ante las autoridades judías y posteriormente ante Pilato, los discípulos abandonan a Jesús y lo dejan solo. Pero cuando viene el descenso del Espíritu Santo, vemos a un Pedro convertido. Amén. A un Pedro que le dice a los líderes de la nación judía, ustedes fueron los que mataron al Hijo de Dios, ustedes fueron los que lo crucificaron. Yo lo negué 3 veces, ahora yo voy a dar mi vida por él. Amén. Eso es una persona convertida. Amén. Y debemos concluir hoy el programa dejando en ustedes, mis amigos, sí, las señales están a la vuelta de la esquina. Esta tierra no puede durar mucho más. Vemos todas las señales, como esta gran unión de iglesia-estado se está promoviendo a través del mundo entero. Y muy pronto sí se establecerá la imagen de la bestia, la marca de la bestia. Pero, ¿cómo estará nuestra preparación? Ojalá que todos nos preparemos para ese gran encuentro con nuestro Dios. Amén. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.